Hola, buenas tardes. Sean todos bienvenidos al segundo día del webinar titulado Actualidad y Prospectiva de la Psicología Educativa, que se ha organizado por parte del Centro de Educación Superior ENO, con el fin de abrir un espacio de reflexión respecto al presente y al futuro de la psicología educativa, y con ello describir los retos que puede enfrentar esta disciplina. Recordándoles que durante la ponencia estará abierto el chat para que nos compartan sus inquietudes y preguntas y así se vuelva más enriquecedor este momento. Este espacio de reflexión tendrá una estructura similar al día de ayer. Comenzaremos con la conferencia. Una vez que esta termine, daremos un espacio de 5 minutos para tomar receso y a su vez realicen su registro de asistencia. En el chat se va a estar compartiendo el link. Es un link diferente por cada uno de los días. Transcurridos los 5 minutos, se abrirá el diálogo con el ponente. Por eso es importante ir compartiendo sus preguntas y que vayan participando en el chat, por favor. En nuestro segundo día de conferencias, continuamos con el tema Paradigmas contemporáneos en psicología de la educación. Y es para mí un honor presentar al doctor Gerardo Hernández Rojas, doctor en psicología por la Facultad de Psicología del UNAM y especialista en constructivismo y educación, profesor titular de tiempo completo, coordinador del Seminario de Investigación en Literacidad Académica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es autor de 4 libros en psicología y educación. Entre ellos está Paradigmas en Psicología de la Educación, Miradas Constructivistas en Psicología de la Educación, Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo y Psicología de la Educación. Ha sido coeditor de 8 libros sobre temas de psicología de la educación y también ha escrito 20 capítulos en libros especializados y 20 artículos en revistas especializadas. Le damos una calurosa bienvenida. Bienvenido, doctor. Le escuchamos. Muchas gracias, Gaby. Pues buenas tardes a todos los asistentes virtualmente y quizás presencialmente desde la Ciudad de México. Estoy con ustedes en este seminario Actualidad y Prospectiva de la Psicología Educativa. Es un gusto participar en este centro superior de la Escuela Normal Occidental, allá en la ciudad de Guadalajara, a la que siempre aprecio mucho y en la que pues definitivamente cada que voy la disfruto muchísimo porque es una ciudad que tiene muchas cosas de que lucir, de que presumir, de que disfrutar para nosotros los que somos turistas o viajantes. Pues agradezco mucho su asistencia y vamos a dar inicio a esta charla que se titula Paradigmas contemporáneos en psicología de la educación, en donde platicaremos en relación a algunos de los paradigmas que desde mi punto de vista son los que en este momento están marcando, por decirlo de alguna manera, la pauta en la disciplina psicoeducativa a nivel internacional, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pero que bueno, obviamente esto se refleja en nuestro país, que pues siempre sigue y continúa un poco a la saga de lo que ocurre en países, sobre todo de la anglósfera, ¿verdad? Sea de Europa o sea de Norteamérica. Y bueno, vamos a hacer una breve presentación sobre esto. Como ya les comentaba Gabriela, pues la licenciada Gabriela, perdón, pues tendremos oportunidad luego de charlar. Quisiera también, antes de empezar, agradecer la invitación que se me ha hecho y particularmente toda la gestión que realizó el maestro Jesús García. Bueno, pues vamos a empezar. Em, Pasamos a la siguiente, si son tan amables. Bueno, ustedes saben que el término paradigmas es un término que de alguna manera muchos utilizan en su habla cotidiana, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a utilizar ya referido a lo que estos autores que están citados aquí abajo, particularmente que vienen de la filosofía de la ciencia, de la epistemología, del campo de la epistemología, han de alguna manera denominado como paradigma y particularmente me refiero a Thomas Kuhn,
que es quien yo en momentos particulares de algunas de mis obras he seguido y he de alguna manera retomado para hacer uso de este término. Paradigma es una forma de hacer ciencia, para decirlo en términos sencillos. Es una especie de principio unificador que una comunidad de investigadores utiliza para crear una manera de hacer ciencia. Los paradigmas, pues son, dijéramos, los núcleos centrales de todas las disciplinas científicas, en la física, en la química, en la historia, por supuesto en la psicología y en la psicología de la educación, hay distintos paradigmas. ¿Sí? Hay distintas maneras de hacer conocimiento psicoeducativo, podemos decirlo ya particularmente para el caso de la disciplina que nos interesa. Y cada uno de estos paradigmas tiene su propio, dijéramos, espacio de problemas. Podemos decir, pues adelantándonos un poquito, que quizás el paradigma cognitivo, por ejemplo, el espacio de problemas que principalmente trabaja este paradigma, valga la redundancia, es el estudio de las representaciones mentales. Y no le interesa tanto el estudio de los factores socioculturales, por ejemplo, ¿sí? Cada paradigma tiene su propio espacio de problemas, perdón, y su propia forma de investigar o de intervenir, o sea, de generar investigaciones y luego de proyectarse hacia la realidad, pues generando propuestas de intervención. Entonces, para decirlo ya en términos conclusivos, un paradigma es una manera, ¿sí?, de hacer ciencia que una comunidad de investigadores, de una comunidad de especialistas dentro de una disciplina sigue y pues este paradigma les hace, pues de alguna manera, generar un tipo particular de investigación, un tipo particular de intervención. Podría decirse que el paradigma es una forma de mirar la realidad. Si estamos hablando de paradigmas psicoeducativos, los distintos paradigmas ven de una manera distinta la realidad psicoeducativa. Unos enfatizando más una cosa, otros enfatizando más otra, unos quizás atendiendo más a determinados procesos o prácticas educativas, etcétera. Y bueno, por supuesto, como la psicología de la educación es una disciplina principalmente de naturaleza aplicada, pues los paradigmas psicoeducativos pues generan formas de intervenir, ¿sí?, en las realidades educativas, en los procesos y en las prácticas educativas. La que sigue, por favor. Ahora bien, los paradigmas, pues ya vamos a distinguir psicológicos y psicoeducativos, aunque más adelante haremos la precisión a detalle, son, dijéramos, el núcleo teórico conceptual de la psicología de la educación. O sea, la psicología de la educación tiene varios paradigmas y estos paradigmas, algunos son de naturaleza psicológica y otros son de naturaleza psicoeducativa. Particularmente en el libro Paradigmas en Psicología de la Educación que escribí ya hace varios años, hago esa distinción y, bueno, después más adelantito precisaré en términos de qué y por qué es justificable esa distinción. Pero vamos a decir, sin esos paradigmas no existiría el marco conceptual de la psicología de la educación para intentar comprender, interpretar, investigar o intervenir en los contextos educativos. Ya decía, cada paradigma tiene detrás una comunidad de investigadores que no necesariamente se ubica en una zona geográfica. O sea, por decirlo de alguna manera más simple, el paradigma cognitivo tiene miembros de esa comunidad de investigadores que están ubicados en Estados Unidos de Norteamérica, pero también en México, al mismo tiempo en Alemania o en España y quizás en Brasil o en Argentina. No es la zona geográfica, sino la comunidad de investigadores traspasa las fronteras. Traspasa las fronteras. Todos estos que mencioné de distintos países trabajan por desarrollar ese paradigma, se ubican y de alguna manera se hacen adeptos a ese paradigma. Pueden decir, yo soy del paradigma cognitivo, yo soy del paradigma psicogenético, yo soy del paradigma vygotskiano, o yo soy del paradigma de la psicología positiva, de la educación emocional, que yo soy del paradigma de la cognición del profesor, etcétera, y trabajan en pro de ese paradigma. Juntos, todos esos paradigmas psicológicos y psicoeducativos son el núcleo teórico conceptual de la educación. Y sin ellos, no podríamos o no tendríamos elementos de los psicólogos educativos, ¿sí?, asumiendo alguno de ellos o varios de ellos a la vez,
para comprender, interpretar, generar investigación o intervenir, como yo decía, en los procesos y en las prácticas educativas. Espero que esta letra que está tan chiquita aquí se alcance a ver, la alcancen a ver ustedes, pero bueno, dijéramos que la psicología de la educación tiene esos 4 núcleos concéntricos que están presentados en la pantalla y cuya letra está demasiado pequeña, desafortunadamente. Pero bueno, dijéramos, la que está más al centro de estos círculos concéntricos, la que está más interna, es la dimensión teórico-conceptual donde se ubican los paradigmas, donde están presentes los paradigmas, ya sean psicológicos, ya sean psicoeducativos. Pero vean ustedes cómo ese núcleo que está en azul celeste, ¿sí? En la diapositiva que ustedes están viendo en este momento, pues ahí está, dijéramos, lo central de la psicología en la educación, los paradigmas psicológicos y psicoeducativos, y originan, ¿sí? Los círculos superiores, por ejemplo, las prescripciones metodológicas, cada paradigma tiene su manera de generar investigación, no todos lo hacen de la misma forma, cada paradigma también tiene su propio vocabulario, cada paradigma genera determinadas técnicas, determinado tipo de prácticas que el psicólogo de la educación utiliza. Por poner un ejemplo, pues los psicólogos piagetianos y los de la psicología genética utilizan un método, el método clínico crítico, y bueno, este no es utilizado por los psicólogos cognitivos. Los psicólogos cognitivos, por ejemplo, utilizan métodos como los protocolos de pensamiento en voz alta que no utilizan los psicólogos vigotskianos, del paradigma vigotskiano, y así sucesivamente. Igual tienen distintas técnicas, ¿no? Técnicas, por ejemplo, los psicólogos cognitivos tienen técnicas pues, por ejemplo, para identificar la cantidad de proposiciones que un texto tiene, proposiciones semánticas para ver qué es lo que se puede comprender de él. Estas técnicas solamente están en el cognitivo, psicoeducativo cognitivo, pero no así en los restantes. O al determinados paradigmas, por ejemplo, los de la educación positiva tienen ciertos tipos de cuestionarios, cierto tipo de técnicas que no utilizan en la educación basada en competencias o en otros paradigmas. Y obviamente, sin embargo, todos los paradigmas siempre, como pertenecen a una disciplina que es la nuestra, de naturaleza aplicada, siempre se proyectan hacia el contexto educativo, hacia la situación, dijéramos, sociocultural, y bueno, requieren de una dimensión del conocimiento contextual. Por decirlo así, para resumir en relación con esta diapositiva, esos 4 núcleos concéntricos son las dimensiones fundamentales que la psicología de la educación tiene, ¿sí? Dentro del más interno de los círculos concéntricos, el azul celeste, están los paradigmas psicológicos y los paradigmas psicoeducativos, y luego están todas las formas, por decirlo de alguna manera, que generan en lo metodológico, en lo técnico práctico y en el análisis del contexto que se requiere, pues, para desarrollar la disciplina como la conocemos. Dicho sea de paso, todas las si no vemos a la psicología de la educación de esta manera, tenemos luego problemas para generar propuestas curriculares. Por decirlo así, en toda propuesta curricular debería haber, pues, un conocimiento de los paradigmas, lo que está en el círculo azul celeste, un conocimiento de metodologías de investigación educativa, lo que está en el círculo, dijéramos, color morado, una serie de técnicas y pues conocimientos de tipo práctico, lo que está en el círculo verde, y luego una serie de conocimientos sobre el sistema educativo, sobre las políticas educativas, sobre las prácticas educativas ya concretas, lo que está en el círculo rojo. Todo psicólogo educativo tendría que tener una formación en cada una de esas dimensiones. Pero hay que reconocer que la central, la fundamental, es la azul celeste, la de los paradigmas psicológicos o psicoeducativos que conforman a la psicología de la educación. La que sigue, por favor.
Ahora bien, vamos a hacer esa distinción, ha llegado el momento en que hagamos esa distinción entre paradigmas psicológicos y paradigmas psicoeducativos. Los paradigmas psicológicos son paradigmas que nacieron en el campo de la psicología, ¿sí? No en la psicología de la educación, sino en el campo de la psicología, y que se han mostrado potentes porque son desarrollo, teorías del aprendizaje, para utilizarlos en los escenarios educativos. Se crearon en definitiva fuera de los escenarios educativos. Es más, se crearon a veces, por decirlo de una manera simple, no pensando en los escenarios educativos, sino por desarrollar una teoría del desarrollo per se o una teoría del aprendizaje per se. Tal es el caso, por ejemplo, de la psicología genética, que es una teoría del desarrollo del intelecto, de la inteligencia, que no necesariamente la desarrolló Piaget pensando en los escenarios educativos, sino que la desarrolló por otros fines, ¿sí? Por fines epistémicos, por decirlo de una manera precisa, ¿verdad? Pero bueno, estos paradigmas psicológicos nacen fuera de la psicología de la educación, dentro de la psicología. Y cuando uno los lleva al campo de la educación, pues requieren de ciertas adaptaciones, requieren de ciertos ajustes, requieren de ciertas adecuaciones para poder utilizarlos en la educación, porque finalmente pues no fueron creados para esos escenarios educativos. En cambio, los paradigmas psicoeducativos sí, que estarían lo que está dentro de la figura al lado derecho, estas son teorías más específicas. Ya no son teorías del desarrollo, sino pueden ser teorías, por ejemplo, sobre la autorregulación cognitiva, sobre la autorregulación emocional, sobre la motivación dentro del aula, sobre el pensamiento del profesor, ya no el pensamiento en general, sino el pensamiento de un actor de los escenarios educativos, o sea, el docente, ¿no? O sobre, pues, el desarrollo de competencias emocionales o el desarrollo de habilidades que comprenden la inteligencia emocional, etcétera. Son teorías más específicas. Estas se crean pensando, ahí sí, en escenarios o en contextos educativos. No nacen desde fuera, sino nacen desde dentro de la psicología en la educación o muy asociadas a los contextos educativos. Y en definitiva, pues como ha nacido, ¿sí? Desde dentro y para ser utilizadas precisamente en los escenarios, en los contextos educativos, para el actor alumno, para el actor docente, para los contenidos curriculares, para la evaluación, para algún proceso cognitivo, motivacional, afectivo, etcétera, dentro del aula, dentro de los escenarios educativos en un sentido más amplio, no requieren ya tantos ajustes, ¿sí? No requieren tantos ajustes ni adecuaciones como los paradigmas psicológicos. Entonces hay que distinguir claramente entre esos dos tipos de paradigmas que de todas maneras conforman a la psicología de la educación. Los primeros son paradigmas psicológicos que no nacieron en contextos educativos, nacieron para los contextos educativos, sino nacieron como teorías con otras pretensiones, dijéramos, explicativas. ¿Sí? En cambio, los paradigmas psicoeducativos sí nacen dentro de la psicología de la educación o asociadas al campo educativo. Y pues, en definitiva, pues todos los paradigmas psicológicos, los paradigmas psicoeducativos son necesarios para el campo pues para la disciplina psicoeducativa. Ahora bien, valdría la pena hacernos esta pregunta que yo estoy poniendo en esta diapositiva. ¿Cuáles son los paradigmas que en este momento tienen una cierta contemporaneidad dentro de la psicología y la educación, que en definitiva, como decía al inicio de esta charla, están marcando la pauta y generan la mayor cantidad de investigaciones e intervenciones en la psicología y la educación de todo el orbe, ¿sí? Sin desmerecer a otros que por ahí existen, sin duda? Vamos a hablar primero de los paradigmas psicológicos que están marcando la pauta y son en definitiva estos que tendrían en común, sí, ser de naturaleza constructivista y atender principalmente a la dimensión cognitiva. Sí, están la teoría psicogenética, ustedes saben, cuyo creador fue el psicólogo ginebra Jean Piaget. Está la teoría cognitiva, que uno de los principales impulsores
de la teoría cognitiva asociada a la educación, pues sin duda es David Oswald, pero también Joseph Novak, también Richard Mayer, ¿no? También otros psicólogos como John Bransford, quizás. Y por otro lado, la teoría vygotskiana y la neovygotskiana, ¿verdad? Cuyo principal creador, pues sin duda, es este psicólogo bielorruso, ahora redescubierto, porque cada vez sabemos más de lo que realmente pasó con él. Durante mucho tiempo supimos siempre la mitad y creo que ahora, en este momento, conocemos mucho más en relación con este autor, creo que todavía no conocemos lo suficiente. ¿Sí? Y los que posteriormente han continuado, que son los neovygotskianos. ¿De quiénes estoy hablando? De Michael Cole, de James Birch, de Jean Leib, ¿sí? De Louis Moll, de Jan Balsiner, de René van den Berg, ¿no? Pues en psicólogos neovygotskianos de gran influencia dentro de la psicología educativa a nivel internacional. ¿Qué nos ha aportado, por ejemplo, la teoría psicogenética? ¿Por qué digo que es uno todavía sigue de alguna manera vigente su influencia? Bueno, en definitiva, han hecho contribuciones decisivas para el campo de la psicología y la educación. Y si le damos clic, por favor. Y bueno, pues sigue siendo de alguna manera importante conocer los estadios del desarrollo desde el punto de vista psicogenético, a pesar de que algunos critican, ¿verdad?, algunas cuestiones relativas a los estadios del desarrollo, no existe por el momento ninguna otra teoría que rivalice y que tenga tanta potencia para explicar y describir, pues, de alguna manera, el problema de cómo conocemos, de cómo pasamos de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, o de un estado de de menor validez de conocimiento a un estado de mayor validez de conocimiento. Sin duda, las aportaciones de Piaget y su grupo, el Centro de Epistemología Genética, ha sido clave y los estadios del desarrollo nos orientan muchísimo para saber qué es lo que podemos enseñar a los niños o a los adolescentes de determinadas edades. Igual la actividad autoestructurante, ¿no? Esta idea de que los niños, los adolescentes e incluso los científicos pueden generar una serie de actividades autodirigidas, autoestructurantes, que de alguna manera contribuyen a resolver conflictuaciones cognitivas o sociocognitivas que ellos tienen al no comprender una parcela de la realidad. Estoy hablando del niño preoperatorio, del operatorio concreto, del operatorio formal, del científico que también hay algo que no comprende y decide generar una investigación y esta investigación le da una respuesta, pero al hacer todo este proceso de plantearse un problema, generar una investigación, realiza una actividad autoestructurante y eso nos los esclareció muchísimo sí, el psicólogo suizo Jean Piaget. Sin duda, una de las contribuciones también fundamentales es la importancia de que los niños, las niñas, los adolescentes interactúen entre sí para generar conocimiento. Si hay una teoría que más ha hablado de la importancia de la interacción entre iguales, o sea, que tenga que ver con el aprendizaje constructivo, cooperativo, es la psicología ética, que para muchos ha sido mal comprendida en ese sentido, porque piensa que el niño piagetiano es un niño que trabaja aislado. No, no, no. El niño piagetiano es un niño que trabaja en interacción con los demás, pero sobre todo con los iguales, con quienes se atreve a discutir, a plantear dilemas, a discutir conflictos cognitivos, a discutir pues cuestiones que no entiende, que no comprende, y a postularle argumentos o contraargumentos para darse a explicar o darse a entender o para sostener una postura más potente que la que el otro sostiene, etcétera, etcétera. La interacción entre iguales es clave en la psicología genética y nos esclareció muchísimo este paradigma. Y luego, sin duda, también todos los trabajos de autonomía moral e intelectual, pues son claves para comprender pues el desarrollo moral, el desarrollo intelectual de los educandos desde la infancia, desde el preescolar hasta la educación universitaria. Uno de los objetivos que los psicólogos genéticos plantean para la educación es promover la autonomía moral e intelectual en los educandos, que los alumnos aprendan a pensar por sí mismos, ¿no? Claro,
no en una actitud de rebeldía, sino en una actitud de autoestructuración por convicción, ¿verdad? También que lleguen a una moral convencional o postconvencional por convicción, no por imposición. Esto es fundamental también. Por eso yo digo que la teoría psicogenética, a pesar de que muchos la han criticado, en este momento sigue teniendo una cierta contemporaneidad dentro de los paradigmas psicológicos, recuerden, ¿sí? Le damos clic. Lo mismo pasa con la teoría cognitiva. Sin duda, ellos han desarrollado un montón, perdonen la expresión, ¿verdad? Pero muchos saberes, conocimientos útiles para el psicólogo educativo. Son los que han demostrado la importancia de los conocimientos previos para aprender. ¿Qué podemos decir? El concepto de aprendizaje significativo como una teoría que reestructura los esquemas previos o los conocimientos previos gracias a la incorporación activa de la información nueva. Bueno, el concepto de aprendizaje significativo es clave y ha sido una aportación de los paradigmas cognitivos, ¿no? Particularmente, sí, del caso de Ausubel, pero no solo de Ausubel, también decía yo de Novak, de Richard Mayer, ¿no? Ni qué decir de todas las investigaciones que se han hecho sobre prácticas expertas, sobre el conocimiento de expertos y novatos, que en la Universidad de Pittsburgh han generado, pues no sé, mucho revuelo, pues, sobre todo en la década de los 80, de los 90, la primera del 2000 del siglo pues pasado y presente respectivamente, han demostrado la importancia de la práctica, de la estructuración del conocimiento, de cómo la diferencia entre novatos y expertos es la práctica acumulada, pero además al mismo tiempo una práctica consciente, una práctica bien guiada o estructurada desde fuera por alguien que sabe más, etcétera. La importancia de conceptos como metacognición, como autorregulación, se las debemos al paradigma cognitivo y hoy son claves. ¿Sí? La metacognición, que es ese conocimiento consciente de lo que sabemos, esa reflexión que tenemos que realizar sobre lo que sabemos y por qué lo sabemos, es también clave y fundamental y es una aportación del paradigma cognitivo. Por eso su contemporaneidad. Lo mismo del caso de la autorregulación, que más adelante me referiré de una manera más específica a este término, provino desde ahí, ¿sí? El problema de aprender a aprender es un problema que viene desde la teoría cognitiva y que de alguna manera alcanzó sus altos vuelos ahí. Y las teorías más recientes de la motivación, ¿quién iba a decirlo? Que las teorías más recientes de la motivación e incluso de la emoción, de las emociones, vienen de la psicología cognitiva, paradigmas cognitivos, ¿sí? Por ejemplo, este trabajo de Carol Dweck, del mindset, ¿no? Del que tiene teorías fijas o teorías incrementales de la inteligencia, actúan de una manera distinta. Un alumno que tiene la creencia de que él no puede mejorar, que pues por más que intenta, no se le dan las matemáticas, no se le da la historia, etcétera, frente a otro alumno, otra alumna que considera que no importa si no le sale, pero a la siguiente lo va a intentar y lo va a intentar, que tienen una mentalidad, como diría Carol Dweck, ¿sí? Dinámica, incremental, de que todo es posible de aprender. Bueno, pues ha demostrado que es muy potente esta idea del mindset para explicar, pues, por qué unos alumnos tienen mejor desempeño académico y por qué otros no. Y por el otro lado, la teoría vygotsquiana y neovygotsquiana, si le damos clic, pues bueno, ellos han también contribuido de una manera sustantiva para demostrar la importancia del lenguaje y de los sistemas externos de representación. Eso es lo que quiere decir lo que está entre paréntesis como ser, sistemas externos de representación, como por ejemplo la lectoescritura, ¿sí? Como por ejemplo los símbolos matemáticos, ¿sí? Como por ejemplo el lenguaje algebraico, como artefactos que amplifican nuestras posibilidades cognitivas, sin duda son fundamentales y lo hemos aprendido gracias a este paradigma y también por eso su terrible contemporaneidad, ¿no? Igual, si hay un paradigma que nos demostró que el aprendizaje es una cuestión principalmente de naturaleza social, donde estamos aprendiendo con otros dentro de contextos y prácticas, dijéramos, sociales situadas,
pues es en la teoría vygotskiana y sobre todo los neovygotskianos. ¿Y qué decir de este concepto famoso de la zona de desarrollo próximo que propuso Vygotsky, pues por ahí de 1930, 31, 32, y que pues es uno de los más investigados en la actualidad, del cual se derivan los conceptos como andamiaje, que muchos consideran que es lo mismo, zona de desarrollo próximo, pero no es lo mismo, es una interpretación de la zona de desarrollo próximo, el concepto de andamiaje de Jerome Brunner, o otro concepto como la zona de construcción del conocimiento, ese que dice ZCC, pues son de alguna manera contribuciones de la psicología vygotskiana, de la psicología neovygotskiana. Por eso yo digo, estos tres paradigmas psicológicos, que no son los únicos que están en la psicología de la educación, pero son los que tienen más contemporaneidad. El paradigma, por ejemplo, conductista, el paradigma humanista, tiene pues cierta influencia, pero es mucho menor que el de cualquiera de estos tres. El paradigma conductista, desafortunadamente, pues ya ha perdido casi presencia dentro del discurso educativo, pero no así en el campo de la psicología clínica, en la psicología de la salud, en psicología, es muy pujante todavía, ¿eh? No hay que desdeñarlo. Pero bueno, estos dentro de los paradigmas psicológicos, sin duda estos son los fundamentales. Los psicogenéticos, el cognitivo y el sociocultural. Gracias, Jesús. Aquí estamos ya viendo, ¿sí?, los paradigmas, en cambio, psicoeducativos, que yo creo que son los que tienen en este momento mayor presencia y mayor, dijéramos, vigencia o contemporaneidad dentro de la disciplina psicoeducativa. Sin duda, el enfoque de competencias, la enseñanza basada en competencias, que tiene una presencia internacional que ahora en nuestro país está castigado, ¿no? Con este nuevo régimen educativo, con esta nueva pues administración educativa, pues está castigado, pero bueno, en Europa es fundamental, ¿no? En otros países de Latinoamérica también, ya saben ustedes, el modelo Tuning, el Alpha Tuning, ¿no? La OCDE, ¿sí? Todo esto, ¿no? Está también en la autorregulación, en la autoeficacia. Todos estos ahorita voy a, de alguna manera, describirlos un poco más extensamente, lo que me permite el tiempo, pero simplemente aquí están mencionados para que tengan una visión completa de cuáles son los paradigmas psicoeducativos contemporáneos que desde mi punto de vista son los que están marcando la pauta en la psicología de la educación. Los menciono simplemente entonces. Enfoque competencial, el enfoque de la teoría social cognitiva, ¿sí? Eso quiere decir TSC en el rectángulo verde, que es la autorregulación y la autoeficacia, que son fundamentales, se han demostrado muy potentes, ahorita vamos a comentar sobre ello. También los estudios sobre cognición del profesor, que empezaron en la década de los 80, sobre todo, del siglo anterior, pero que hasta la fecha continúan, ¿sí? Y que, pues bueno, han demostrado de manera paradójica que la profesión del profesorado está dentro de las más, sí, estresantes, eh, a nivel, o sea, dentro de las profesiones más estresantes, sin mayor riesgo. Ustedes lo saben, si son profesores, algunos de los que me están escuchando, el profesor. Claro, o sea, están por ahí los mineros, están por ahí los que trabajan en minería, en el campo de la minería, o otras profesiones de alto riesgo como los que trabajan como bomberos, etcétera, pero no están muy lejos los profesores, ¿eh? Luego, el caso de la educación emocional, que ha tomado mucha fuerza en las últimas décadas, quizás en las últimas 3 décadas, a raíz de la publicación de los libros sobre inteligencia emocional, ¿sí? Pues impulsados principalmente por Goleman, pero sin duda Goleman es un divulgador, no es el teórico fundamental. El teórico fundamental o los teóricos fundamentales son Salovey, ¿sí?, y Mayer. Y Goleman es una persona que ha divulgado, pero contribuyó mucho a dar a conocer la inteligencia emocional y luego también las competencias emocionales, que alguna interpretación de esta naturaleza han dado autores como Rafael Vizquerra en España, etcétera, ¿no? Pero ha tomado mucho revuelo. Las emociones habían estado ausentes en las aulas y ahora han tomado un alto protagonismo.
Y luego, por otro lado, la educación positiva, ¿sí? Esta también que es muy reciente, es un paradigma que, pues, yo creo que podríamos decir tiene veintitantos años, y que, pues, surgió a raíz de una conferencia seminal desarrollada por, Martin Seligman en la Asociación Psicológica Americana. Él como presidente, y se atreve a decir, los psicólogos nos hemos ocupado sobre todo de cómo reducir las patologías o las enfermedades mentales. Pero ¿qué hemos hecho en relación a promover el bienestar, sí? Las fortalezas y las virtudes en el ser humano. Y todos se quedaron con los pelos de punta y dijeron, es verdad, ¿sí? Vamos a cambiar el enfoque y vamos a trabajar por promover las fortalezas, las virtudes, el bienestar, la felicidad en los educandos. Y bueno, otros paradigmas, ya no los menciono, pero también, pues, por ejemplo, estos que yo decía de la motivación, ¿no? Estos otros paradigmas también pues no sé, del estudio de la interacción entre iguales, que también han surgido, la socioregulación cognitiva, por ejemplo, pero que no los voy a mencionar. Entonces vamos a hacer una breve revisión de cada uno de los que están aquí en esta diapositiva a continuación y empezamos por el enfoque competencial. Sí, porque se me está acabando el tiempo, estoy viendo que el tiempo es, sí, implacable y entonces, bueno, el enfoque competencial, ya decía yo, eh, pues está en todos los países europeos, en la Comunidad Europea, en los países asiáticos, en Estados Unidos también tuvo mucho auge, en Canadá, ¿no? ¿Y cuáles fueron las contribuciones del enfoque competencial? ¿Sí? Yo creo que las principales fueron enfrentar el problema de tratar de desaturar los currículos escolares o los planes escolares, los programas escolares, perdón. Ya saben que siempre que se hace una reforma educativa o siempre que se revisa un currículo, no se quiere sacar nada y lo que se quiere hacer es aumentar algo, ¿no? Y entonces terminan los programas curriculares o los currículos así demasiado saturados de muchos conocimientos, sobre todo conceptuales, de naturaleza conceptual, más que procedimental o más que actitudinal. Y bueno, pues el enfoque competencial surge principalmente como para decir, bueno, vamos a desengrosar los currículos, vamos a estas competencias que se consideran fundamentales para los educandos, para que ellos puedan desarrollar de alguna manera una vida, pues, cotidiana o una vida profesional más adelante exitosa. Y enseñemos aquellas competencias que sí son claves, que sí son fundamentales, que si no las enseñamos, ellos no pueden desarrollar una buena, dijéramos, una buena actividad de supervivencia dentro de esta sociedad de la información en la que vivimos, o dentro de esta sociedad del conocimiento, o dentro de esta sociedad del aprendizaje, como quieran llamarlo, ¿sí? Algunos le llaman incluso dentro de esta nueva ecología del aprendizaje, necesitamos enseñarles ciertas competencias fundamentales. Y esas competencias fundamentales, ¿sí? El término competencia es un saber integrado que implica no nada más conceptos, sino que implica también, como ustedes lo saben, procedimientos, ¿sí? También actitudes y también normas que se integran y que se usan funcionalmente, o sea, de manera eficaz, ¿sí? En situaciones particulares. Por eso dice en ese rectángulo, el que aprende una competencia es aquel que sabe hacer ahí, no, el que tiene conocimientos conceptuales sabe decir, pero el que tiene competencia sabe hacer, ¿sí? Y la competencia ya lleva integrado los conocimientos conceptuales, lleva integrado los conocimientos procedimentales, lleva integrado también las actitudes, ¿sí? O dijéramos el uso ético de lo que sabe. Y lo sabe utilizar para determinados contextos o para determinadas situaciones. Que eso es lo que se necesita, que eso es lo que quisiéramos, que todos nuestros educandos o que todos nuestros maestros, bueno, a propósito de que esta es una escuela normal de Occidente, ¿verdad? O los profesionales, sea el ingeniero, sea el psicólogo, sea el médico, sea el enfermero, sepan que sean competentes ellos, que posean una serie de competencias que son saberes integrados para poder hacer
un ejercicio exitoso y eficaz dentro de su práctica, sí, cotidiana o práctica profesional, según sea el caso. Ujú. No se trata de que nada más formemos educandos que tengan un montón de conocimientos, ¿sí? Conceptuales, posean muchos datos, muchas definiciones, incluso a veces hasta explicaciones medio más o menos silvanadas. No, se necesita que tengan competencias para saber hacer ahí en las situaciones que se las demanden. Y bueno, el enfoque competencial, como ya decía, es el que está detrás, pues, de organizaciones supranacionales como la OCDE, que precisamente, sí, son los que están detrás de las evaluaciones internacionales masivas como PISA, y que son las que evalúan competencias en sus pruebas internacionales, se trate de lectura, o se trate de ciencias, o se trate de matemáticas, y que nos demuestran que nuestros educandos o los educandos de los países en donde se aplica esta prueba no son suficientemente competentes para leer con eficacia o para solucionar problemas matemáticos o desarrollar un pensamiento y un razonamiento matemático o un conocimiento científico suficiente como para poder ejercer de alguna manera, ¿sí? Un buen desempeño dentro de esta sociedad de la información. Entonces, este enfoque ha sido clave, ha hecho importantes contribuciones. Quiero decir que si bien nació en el campo de la psicología del trabajo, en el campo de estos enfoques con, dijéramos, una influencia un tanto economicista, un tanto de proveer un conocimiento técnico, etcétera. En psicología, particularmente, se han hecho muchas interpretaciones muy interesantes del enfoque competencial, al grado que ahora hay autores como Perrenot, ¿sí? Danger, ¿no? Como quien más en este momento, ahorita se me olvida, el autor también canadiense, que han hecho interpretaciones psicoeducativas constructivistas de este enfoque bastante defendibles. El propio César Cole, por ejemplo, es otro de ellos, ¿no? Que han hecho interpretaciones constructivistas muy, muy sólidas conceptualmente y también con evidencia empírica. Entonces vuelvo a citar autores como Perrenot, autores como John Aert, que me acabo de recordar su apellido, Danger, ¿no? César Cole y otros. Ujú. Están ahí citados. Ustedes están viendo que al parte inferior izquierda de la diapositiva hay unos autores, ahí están citados, pero bueno, pues ahí está mi pantalla y pues no lo ven, pero al final de la presentación hay una bibliografía amplia que ustedes pueden consultar en relación con todas estas cuestiones que estoy abordando de cada uno de los paradigmas psicológicos o psicoeducativos. También el aprendizaje autorregulado y la autoeficacia es un paradigma que ha venido desarrollándose a partir de las teorías de este autor, ¿sí? Albert Bandura, que ha desarrollado su enfoque, su teoría social cognitiva, y que detrás de estos dos conceptos lo que se quiere promover es un estudiante autónomo y con creencias de autodeterminación. La autoeficacia se ha demostrado como un concepto muy potente, ¿sí? De tal manera que los alumnos que se perciben autoeficaces para aprender, ¿sí? Porque han desarrollado habilidades suficientes, son los que más éxito eh, auguran en un futuro próximo. Ujú. Entonces, pues es verdad que hay distintos modelos de aprendizaje autorregulado, ahí están citados algunos, el de Zimmerman, el de Monique Wackertz, ¿no? El de Paul Pintrich, el de Julius School, ¿no? Dentro de otros, pero sin duda el de Barry Zimmerman, él, sí, de alguna manera, autor cuya influencia ha sido Albert Bandura, es el que más reconocimiento tiene este modelo de aprendizaje autorregulado de Zimmerman. Es el que más evidencias empíricas, por otro lado, ha recabado, el que más se ha probado su eficacia como modelo, y es de alguna manera el más potente en este momento.
Y ya decía yo también, el concepto de autoeficacia es una idea principalmente de Bandura. Y sí, como dice ahí la diapositiva, es un constructo muy potente para explicar el desempeño académico de los estudiantes. Aquellos alumnos que se autoperciben como más eficaces para poder aprender, para poder solventar problemas, para poder escribir ensayos, para poder comprender, ¿sí? Son los que verdaderamente así se demuestran. Ujú. Pero claro, para lograr un desarrollo de un pensamiento autoeficaz, para hacerlo, se necesita inversión de esfuerzo y desarrollo de habilidades. De cualquier manera, pues, hacer que los alumnos crean en sí mismos es una cuestión clave que nos hemos tardado un cierto tiempo en encontrarlo, pero que ahora tenemos que aprovecharlo. Porque, pues sí, muchas veces en la educación, a veces se trata de que hagamos que los alumnos dejen de creer en sí mismos, pero cuando les enseñamos a creer en sí mismos y además les demostramos que efectivamente han mejorado su competencia para enfrentar problemas, sí, tareas académicas, cualquiera que éstas sean, definitivamente después, sí, como estas profecías que se autocumplen, em, se muestran, pues, más capaces para aprender, para desempeñarse académicamente y para obtener buenas calificaciones. Eh, son propuestas fundamentales para enfrentar el problema este que siempre le ha aquejado al ser humano de querer aprender a aprender. Esa es la competencia clave, siempre hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es la competencia clave que debe desarrollar el ser humano? Aprender a aprender. Que aprenda cómo aprender de una manera más eficaz. Y sin duda, desde esta perspectiva, se han hecho contribuciones muy relevantes en los últimos 20, 30 años. La que sigue, por favor. ¿Qué podemos decir también de este enfoque de la cognición del profesor? Que siempre habíamos estudiado la cognición del alumno, siempre habíamos estudiado cómo aprendía, pues ahora, por ejemplo, qué tan autoeficaz es, qué tanta autoestima académica o qué autoconcepto académico tiene, cómo se orienta motivacionalmente, si a metas extrínseca o intrínseca, etcétera. Pero nos habíamos olvidado de estudiar la cognición del docente. Y gracias a este paradigma de la cognición del profesor nos hemos dado cuenta de que los docentes también tienen una serie de conocimientos, creencias y teorías implícitas acerca de cómo aprenden los alumnos y cómo se debe enseñar. Y algunas de esas creencias y esos conocimientos o esas teorías implícitas no son tan adecuadas, ¿sí? Y lo que se ha demostrado desde este paradigma es que, pues bueno, esas creencias, adecuadas o inadecuadas, determinan el cómo se conducen en el aula. Desde esta perspectiva también hemos aprendido a desarrollar programas de formación docente cada vez más interesantes, donde se les anime a los profesores a reflexionar sobre su práctica educativa, e incluso a reflexionar sobre la reflexión que realizan sobre su práctica educativa. Y esto ya es, perdón, esto ya es una cuestión clave, una cuestión fundamental, que se ha visto que es muy potente también para desarrollar programas de formación docente. Entonces, estas cuestiones de la cognición del profesor, eh, también han sido, pues, desarrolladas, trabajadas, investigadas, propuestas, han inspirado, programas de intervención de formación docente de una manera muy interesante y constituyen, desde mi punto de vista, también un paradigma psicoeducativo contemporáneo clave, que tenemos que conocerlo a profundidad y tenemos que aprovechar todo lo que desde ahí, desde este paradigma se ha venido generando en los últimos años. La que sigue, voy un poco rápido porque se me está acabando el tiempo. Sobre la educación emocional, ya decía, pues l- el trabajo de Salovey y Mayer sobre inteligencia emocional que dio a conocer Goleman, pero que definitivamente Goleman no es el autor clave, ¿sí? Los autores claves son estos que acabo de mencionar, Salovey, Mayer, Brackett, ¿no? Dentro de otros, o Berrocal, Pablo Fernández Berrocal en España, ¿no? O quizás también Rafael Vizquerra, o la Fundación Botín de España, ¿no? Eh,
pues ha demostrado la inteligencia emocional, esta que reúne la inteligencia personal, la inteligencia social, ¿sí? También es una cuestión clave que incide de manera importante si la trabajamos de forma apropiada en el aprendizaje y en el desempeño académico. Y no solo en eso, sino que hace a los educandos, de alguna manera, pues más capaces de interactuar socialmente con los otros, que es algo que pues, todos queremos, ¿no? Porque, por ejemplo, estos programas de inteligencia emocional, de educación emocional, son programas claves para la disminución del problema de la violencia en las aulas, para la disminución del problema del bullying, ¿no? Bueno, de distintas formas de violencia que existen. Y hay programas muy interesantes de inteligencia emocional desarrollados a partir de las ideas de Salovey y Mayer, como este programa que se llama Ruler, ¿no? Como el programa Intemo, como el programa Predema, el programa MOE, es otro programa, los programas de competencias emocionales que ha desarrollado en la Universidad de Barcelona Rafael Vizquerra y que tiene pues varios libros sobre sobre competencias emocionales, perdón, pues son claves y se han probado en la infancia, en la adolescencia. Hay muchas técnicas que se han desarrollado a partir de esos programas y han mejorado, pues, las relaciones interpersonales de los educandos en las aulas, disminuido la violencia, mejorado el aprendizaje, ¿sí? También, pues, mejorado las relaciones interpersonales de los alumnos fuera de las aulas. Pero sin embargo, no solo se han dedicado a los alumnos, sino también se han desarrollado programas de inteligencia emocional en los docentes. Como ya decía, hay que enseñarle a los docentes a controlar, ¿sí? El estrés y la ansiedad que los agobia a muchos de ellos de una manera terrible y que han creado situaciones que algunos psicólogos educativos o pedagogos han llamado el malestar docente. Pero pues ya nos hemos dado cuenta que afortunadamente el malestar docente, dado que la docencia es una profesión en riesgo, ya decía yo hace pues unos minutos, pues se puede contrarrestar pues, precisamente desarrollando habilidades de inteligencia emocional y también habilidades de competencia docente. Porque un profesor que es competente, sí, no tiene problemas de estrés, disculpen, ¿sí? Por más situaciones estresantes que se le manifiesten, y además si sabe controlar el estrés, y sabe controlar las emociones de los educandos, las emociones él mismo, y además se muestra competente, eficaz, ¿sí? Y sabe gestionar bien las tareas del aula, sabe cómo evaluar, sabe cómo enseñar, sabe cómo aprenden los alumnos, o sea, se desarrollan competencias docentes, no tiene malestar docente, tiene bienestar docente, ¿sí? Aquí si juntamos ideas de este paradigma junto con las ideas de la cognición del profesor y las trabajamos de forma, podríamos decir, relevada, ¿no? Concurrente, donde una apoya a la otra y viceversa, pues podemos desarrollar programas de formación docente cada vez más potentes, más interesantes y más eficaces para mejorar la práctica del profesorado. La que sigue, por favor. Y por último está este programa, perdón, este paradigma de la educación positiva. Estoy pensando en el tiempo porque se me está acabando. Este paradigma de la educación positiva que, como decía, nació hace pues, casi en lo que va del siglo y un poquito menos, más del siglo pasado. 98 es cuando Seligman da su conferencia como director de la Asociación Psicológica Americana y dice, como yo les decía, los psicólogos nos hemos preocupado demasiado, ¿sí? Por intervenir en lo patológico y necesitamos, pues, intervenir para fomentar el bienestar de las personas. No nada más quitarles la enfermedad, quitarles lo patológico, quitarles la ansiedad, quitarles el estrés, no, sino desarrollarles, ¿sí? Bienestar a los educandos, a los docentes. Esto yo sé que suena muy wishful thinking, ¿no? Muy happy flowers, o sea, muy, bueno, vamos al grupo de los optimistas, ¿no? ¿Se acuerdan ese grupo que hace unos años estaba muy de moda en el radio? Únete a los optimistas. No, no es eso. Es un paradigma muy serio, con muchas investigaciones muy bien desarrolladas, mucha evidencia empírica, investigaciones experimentales, correlacionales, con grandes muestras,
sí, y que han estudiado, pues, el problema de las emociones, de las relaciones interpersonales, sí, del compromiso, de las virtudes, aquello que tanto investigó, sí, Aristóteles y Tomás de Aquino dentro del pensamiento cristiano, sí, ahora toma forma en esta psicología positiva, que es el desarrollo de las fortalezas y las virtudes. Enseñemos a los alumnos, sí, cómo fortalecerse, porque uno de los problemas que se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos y aquí en México igual, es que la depresión se ha vuelto casi endémica, ¿sí? La depresión antes aparecía por ahí de los treinta y tantos años, cuarenta y tantos años, ¿verdad? Hace algunos años en los estudios psicológicos así se reportaba, yo soy psicólogo, ¿sí? Y sin embargo ahora aparece desde los 15 años, desde los 15 años. Y necesitamos enseñarles a los alumnos, sí, también cómo enfrentar ese tipo de situaciones depresivas que antes no nos preocupaban porque finalmente no aparecían en esas edades. Es entonces en esta psicología positiva, que de ahí se deriva la propuesta de la educación positiva, desarrollar fortaleza en los alumnos, resiliencia, virtudes, ¿sí? Rasgos positivos, el modelo PERMA, ¿sí? Que lo trabajan mucho en algunas instituciones de, sobre todo en Monterrey, ¿sí? Que son los pilares del bienestar, según Seligman, que es emociones positivas, ¿no? Compromiso, relaciones positivas, eh, sentido de la vida y logros. Es un modelo que se ha mostrado muy eficaz también para ayudar a los alumnos. Cuando se trabaja con ellos, los alumnos, pues obviamente le dicen adiós a la depresión, a la ansiedad, pero no solo eso, mejoran en su rendimiento académico, mejoran en su perspectiva de vida, ¿sí? Mejoran en su, ¿sí? Y se han desarrollado varios programas de educación positiva para el funcionamiento óptimo, como por ejemplo son programas de resiliencia, de positividad. Se ha demostrado, por ejemplo, que las emociones positivas contrarrestan las emociones negativas y se han encontrado, pues, proporciones estadísticas muy interesantes. Por ejemplo, los matrimonios deben tener relaciones bueno, pero deben tener en el día, para ser exitosos, una relación de 5-1, emociones positivas versus emociones negativas. Y se ha demostrado, Em, datos estadísticos correlacionados con problemas en el matrimonio, matrimonios exitosos o divorcios, etcétera, que aquellos divorcios, por ejemplo, tenían muchas más emociones negativas que emociones positivas. Y lo que se necesita es contrarrestar, enseñarles a tener más emociones positivas porque reducen la negatividad de las emociones que a veces están desafortunadamente muy presentes en nuestras familias y no se diga en los contextos escolares. Los programas de funcionamiento óptimo de resiliencia, ¿sí? De positividad, desarrollo de fortalezas, desarrollo de virtudes son claves en la educación positiva. Y es un paradigma muy pujante, muy interesante. Cada vez está convenciendo a más, porque insisto que lo veían así como que eso de educación positiva se me hace que es un paradigma light, ¿no? Un paradigma, pues, yuppie, ¿no? No, no, es un paradigma serio. ¿A qué sigue? Bueno, pues, porque estoy sobre el tiempo, muy brevemente, concluyo que los paradigmas psicoeducativos contemporáneos, pues, han hecho muchas aportaciones relevantes y siguen haciéndolo, y qué bueno que sigan desarrollándose nuevos sobre el pensamiento psicoeducativo actual. Tienen un lugar preponderante dentro de la psicología y la educación. Y cuando los vemos juntos, pues ahora tenemos una visión más integral de nuestros estudiantes, porque con las aportaciones del paradigma cognitivo, psicogenético, más la educación emocional, más los paradigmas motivacionales, etcétera, pues tenemos una visión mucho más integral de los estudiantes que la que teníamos hace 20, 30, 40, 50 años. En la actualidad tenemos más de dónde echar mano para comprender o intervenir los procesos educativos.
¿sí? Y para mejorarlos y para desarrollar, ¿sí? Prácticas educativas más potentes, porque detrás de todo esto están evidencias, evidencias y evidencias sustentables para mejorar esas prácticas y el aprendizaje de los alumnos. Termino aquí porque el tiempo, pues, lo estoy agotando y, pues, muchas gracias. Ahí tienen todas las referencias y, pues, estoy aquí listo para todos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus críticas que ustedes quieran hacer a la presentación. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Gerardo Hernández. Agradecemos realmente las aportaciones tan valiosas que nos hace esta tarde. Jóvenes, maestros, todos los que nos están escuchando, tomamos 5 minutos de descanso y aprovechamos para realizar nuestro registro. En el chat está apareciendo el link. Es un link diferente al día de hoy. Por favor, registren su asistencia. Tomamos estos 5 minutos y al momento de regresar, abriremos el diálogo con el doctor Gerardo Hernández. Regresamos en un momento. Bueno, yo aprovecho también para ir por un café, ¿no? Ahorita Sí, regreso. Muy bien. El Centro de Educación Superior Escuela Normal Occidental te ofrece licenciaturas en Educación Primaria, Psicología Educativa y Ciencias de la Educación. Su modelo educativo se inspira en la concepción humanista cristiana. Nuestro compromiso es educar para la vida, la libertad y la trascendencia. Como institución educativa trabajamos para fomentar la honestidad, cordialidad, responsabilidad, lealtad y creatividad. Incorporada a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, reconocida por la Confederación Nacional de Escuelas Particulares como escuela de calidad. Ubicados en la zona de la Minerva, el Centro de Educación Superior Escuela Normal Occidental cuenta con cómodas instalaciones, favorable acceso vial, atención personalizada y personal capacitado. El Centro de Educación Superior Escuela Normal Occidental es una institución de calidad educativa y humana que tiene un lugar para ti. Únete a la familia ENO. El Centro de Educación Superior Escuela Normal Occidental te ofrece licenciaturas en Educación Primaria, Psicología Educativa y Ciencias de la Educación. Su modelo educativo se inspira en la concepción humanista cristiana. Nuestro compromiso es educar para la vida, la libertad y la trascendencia. Como institución educativa trabajamos para fomentar la honestidad, cordialidad, responsabilidad, lealtad y creatividad. Incorporada a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, reconocida por la Confederación Nacional de Escuelas Particulares como escuela de calidad. Ubicados en la zona de la Minerva, el Centro de Educación Superior Escuela Normal Occidental cuenta con cómodas instalaciones, favorable acceso vial, atención personalizada y personal capacitado. El Centro de Educación Superior Escuela Normal Occidental es una institución de calidad educativa y humana que tiene un lugar para ti. Únete a la familia ENO. El Centro de Educación Superior Escuela Normal Occidental
que ofrece licenciaturas en educación primaria, psicología educativa y ciencias de la educación. Su modelo educativo se inspira en la concepción humanista cristiana. Nuestro compromiso es educar para la vida, la libertad y la trascendencia. Como institución educativa trabajamos para fomentar la honestidad, cordialidad, responsabilidad, lealtad y creatividad. Incorporada a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, reconocida por la Confederación Nacional de Escuelas Particulares como escuela de calidad. Ubicados en la zona de la Minerva, el Centro de Educación Superior Escuela Normal Occidental cuenta con cómodas instalaciones, favorable acceso vial, atención personalizada y personal capacitado. El Centro de Educación Superior Escuela Normal Occidental es una institución de calidad educativa y humana que tiene un lugar para ti. Únete a la familia ENO. Bien, buenas tardes. Estamos de regreso para iniciar con el diálogo con nuestro ponente, el doctor Gerardo Hernández. Agradecemos a quienes ya registraron su asistencia. Seguimos invitando a aquellos que aún no lo han hecho para que lo hagan a través del enlace que aparece en el chat de la transmisión. Pero antes vamos a hacer una dinámica de interacción similar a la que hicimos en la presentación del día anterior, es decir, ayer. Les voy a pedir que ingresen, por favor, a la página www.menti.com. Voy a compartir el nombre el enlace de la presentación interactiva en el chat, por si algunos de ustedes ayer no tuvieron la oportunidad de participar. Es www.menti.com. Y ahí en esa página van a encontrar la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Qué es la psicología educativa? Al ingresar les va a solicitar un código. El código es 1806-4335. También comparto con ustedes en el chat de la transmisión el número del código para poder participar. La pregunta, repito, es muy sencilla. ¿Qué consideran que es la psicología educativa? Hay tres opciones: una rama de la psicología, una rama de las ciencias de la educación o una disciplina puente entre la psicología y la educación o la práctica educativa. Vamos a dar algunos minutos para que los participantes puedan emitir su respuesta. Recordemos que entre nuestros participantes hay psicólogos de formación, hay psicólogos educativos, hay también docentes, así que pues hacemos esta pregunta para reconocer cuál es la percepción que se tiene sobre qué es esta disciplina denominada como psicología educativa o psicología de la educación. Bien, ya tenemos 16 participaciones y como podemos darnos cuenta, al parecer la visión que se tiene es la de una disciplina puente entre la psicología y la educación o la práctica educativa,
lo cual nos hace pensar nos hace inferir que la charla de ayer nos dejó un aprendizaje, puesto que nuestra conferencista compartía su percepción, su definición sobre la disciplina de la psicología de la educación. Voy a dar unos segundos más para dar oportunidad a que haya alguna otra participación y ya para dar paso al diálogo con el doctor Gerardo. Muy bien. Los 20 participantes que han emitido su respuesta, 13 coinciden en que es una disciplina puente. Llama la atención que tenemos a un participante que la considera una de las ramas de las ciencias de la educación, mientras que el resto de las personas que han participado lo colocan como una rama de la psicología, lo cual, repito, no sería extraño, dado que hay participantes que son psicólogos de formación y quizá aún sigue permeando en su percepción esa idea de la psicología de la educación como una rama de esta ciencia. Agradecemos a las 22 personas. La encuesta sigue abierta. Por el momento voy a dejar de compartir pantalla para poder iniciar el diálogo con el doctor Gerardo. Muy bien. Doctor Gerardo, pues muchas gracias por sus aportaciones en esta presentación. Y pues han surgido algunas preguntas entre nuestros participantes. Y antes de dar lectura a estas participaciones, me gustaría iniciar con una pregunta muy directa respecto a la propuesta curricular que está haciendo la Secretaría de Educación Pública. Y la pregunta es, partiendo de estos paradigmas contemporáneos, ¿cuál es o cuál debiera ser la aportación del psicólogo educativo para esta propuesta de la Secretaría de Educación? Bueno, mira, ¿sí me escuchan? Sí, claro que sí. No soy un conocedor profundo de la propuesta. No podría en ese sentido quizás aproximarme a dar una respuesta definitiva, pero de lo que yo veo es que pues no queda claro el modelo, por un lado, de la propuesta, y por otro, creo que dentro de los paradigmas, igual no hay, en definitiva, alguno que manifestara una cierta preponderancia dentro de ella. Como yo decía en la anterior gestión, sin duda, y no solo en la anterior, sino todavía en la antepasada, se pronunciaban en definitiva por la del enfoque competencial, ¿no? Pero bueno, en esta no es así, está castigada y pues bueno, hay un modelo que no me costaría un poco de trabajo interpretarlo. Y además, pues hace falta todavía ponerlo en marcha, porque no hay todavía claridad al respecto. Muy bien, gracias, doctor Gerardo. Bien, paso con las preguntas de nuestros participantes. La primera pregunta que nos hacen es, ¿cuál considera usted que sería
los retos para el paradigma de la educación positiva. Pues los retos primero es dar a conocer el paradigma, esa es la más, dijéramos, inmediata, porque muchos no lo conocen. Es realmente novedoso, incluso desde como en la inteligencia emocional, también en psicología positiva hay una serie de dudas y hay resquemor, ¿no? sobre lo que se está tratando de proponer. En ellas, sobre la inteligencia emocional, cuando surgió en la década de los 90 del siglo anterior, había muchas dudas de que, bueno, aparentemente eran términos que era como una reutilización de términos que ya se habían demostrado su validez o su utilidad o su cientificidad décadas o años atrás y que simplemente habían sido como que, pues, recuperados, resignificados y existía en ese sentido una duda de qué es lo que realmente estaba aportando la inteligencia emocional. En el caso de la psicología positiva, pues puede parecer algo así, porque lo interesante, lo que debe interesarnos a nosotros es su aportación al caso de la educación, ¿no? En el caso de la psicología clínica, que es donde también han hecho aportaciones relevantes, me parece que hay todavía ciertas dudas, porque en la psicología clínica y la psicología de la salud, como yo decía, hace pues varias décadas el psicoanálisis es el que estaba en su gran apogeo, pero después de que se ha mirado con detenimiento y se ha demostrado su poca efectividad, incluso sus dificultades teórico-conceptuales que pudiera tener, quien pasó a sustituirlo fueron los paradigmas cognitivo-conductuales, ¿no? Y que son los que ahorita en este momento están vigentes, con terapias cognitivo-conductuales de primera, segunda, tercera generación, etcétera, ¿no? Entonces entra la psicología positiva y si hay ciertas dudas, tiene que posicionarse, tiene que darse a conocer, tiene que posicionarse y lo tiene que, de alguna manera, demostrar su eficacia. Y en el caso de la educación, lo mismo. Hay un término que le ha ganado la carrera a la psicología positiva porque se conoce más, que es el famoso de la resiliencia. O sea, cualquiera que se le pregunte, como esta encuesta que ahorita hacías sobre la psicología de la educación, ¿qué término conocen más? Si resiliencia o psicología positiva, y seguramente resiliencia hubiera sido más conocido. Pero precisamente la interpretación más correcta que se tiene de la resiliencia es la que se da a partir de la psicología positiva. Entonces, pues en el caso de la educación, las experiencias todavía no son suficientes. Insisto, hay programas de mejora de resiliencia, sobre todo estadounidenses, porque el núcleo de investigadores de psicología positiva están en Estados Unidos. Pero no solo, ya también los hay en Latinoamérica y particularmente en México, pues hay un grupo en Monterrey que lo ha venido trabajando. En la Facultad de Psicología es escaso. Yo apenas la siguiente semana voy a dar un curso que tiene que ver con varias de estas cosas, emociones, inteligencia emocional, psicología positiva, etcétera, de 2 semanas. Pero es que no conocen la temática, ¿no? Y me sorprende, de verdad. Entonces, o sea, ya resumidas cuentas, las tareas son posicionarse primero, después demostrar su efectividad en el campo de la educación y después mostrar toda su potencialidad, porque yo vuelvo a decir, sí hay un trabajo ya previo y, insisto, la educación, cuando nosotros les preguntamos a los papás, por ejemplo, ¿qué es lo que quisiera usted para sus hijos? Siempre hablan de cuestiones que se relacionan. Podemos hacer esa encuesta ahorita en este momento para todos los que están escuchándonos. Piensen, por favor, qué es lo que ustedes quieren para sus hijos, si ya los tienen o si no los tienen, pero fuera el caso que los tuvieran en este momento. Y todos van a hablar en términos, ¿sí?
asociados al bienestar. Y sin embargo, cuando les hago la siguiente pregunta, ¿y qué es lo que les enseñan en la escuela? Entonces todos hablan en términos de, pues, disciplina, conocimientos disciplinares, ¿no? Pues matemáticas, a leer y escribir, una profesión, logros académicos, eso. Y cuando tú tratas de hacer converger las respuestas de la primera pregunta con las respuestas a la segunda pregunta, no encajan, porque de seguro que cuando les preguntas a los papás que ya tienen hijos o a los que no tienen hijos y que algún día piensan ser papás, lo que te dicen es: lo que yo quisiera para mis hijos es pues una vida feliz, ¿sí? Que desarrollaran, que fueran buenas personas, que tuvieran bienestar, ¿no? Etcétera. Y lo que se enseña en la escuela no es eso. Y desde los griegos, la famosa eudemonia de Aristóteles trataba de eso, enseñarles a los alumnos fortalezas y virtudes, que después dentro del pensamiento cristiano ha sido una cuestión clave, ¿no? Pero que desafortunadamente, bueno, pues porque ya sabemos que Aristóteles es una base, un fundamento del pensamiento de Tomás de Aquino, sí, que a su vez ha influido en el desarrollo del pensamiento cristiano desde los siglos 12, 13, etcétera, hasta la fecha, ¿no? Entonces, sí, ahí está la clave. O sea, ¿tú qué quieres enseñarle a tus hijos? Y entonces ahí se ve la utilidad de la psicología positiva. Excelente, muy bien. Muchas gracias, doctor Gerardo. Otra pregunta que nos hacen, más o menos en esa misma línea, sería: ¿cómo optimizar las habilidades de los educandos tomando como referencia el paradigma de la inteligencia emocional? A ver, otra vez, no lo escuché muy bien. ¿Cómo optimizar las habilidades de los educandos tomando como referencia el paradigma de la inteligencia emocional? Bueno, las habilidades de los educandos son múltiples, no nada más son conocimientos o habilidades conceptuales, si pudiéramos tratar de vincular una cosa con la otra, sino que son habilidades también en un sentido pues más amplio. Casi siempre lo que queremos en las escuelas es formar alumnos desde un punto de vista integral. Y la inteligencia emocional puede hacer importantes contribuciones. La inteligencia emocional tiene 4 dimensiones fundamentales, ¿no? O sea, el conocimiento de las emociones, la facilitación emocional, ¿sí? La expresión emocional y la regulación emocional. Esas 4 dimensiones a su vez se subdividen en distintas habilidades. Pero una cuestión clave, y por eso es el término inteligencia emocional, es que las emociones pueden facilitar las actividades cognitivas. Tú puedes, o sea, las emociones lo que hacen es darte foco sobre qué es importante y qué no es importante, a qué atender o qué no atender, ¿sí? Hay que decir también que las emociones están por debajo del intelecto. Eso no lo quieren creer las personas, porque siempre en psicología, cuando les hablas de emociones, ponen ojos de corazoncito, ¿verdad? Y dicen: ay, eso es lo bonito de la psicología, las emociones. Sí, pero las emociones no es lo clave en el ser humano. La cuestión clave en el ser humano es otra cuestión, la dimensión que está un poco más arriba y que le da sentido, que le da, pues, de alguna manera, su naturaleza definitoria al ser humano como ente racional, que es la inteligencia, y también lo que tiene que ver con la voluntad. Entonces, que todo eso tiene que ver con la autorregulación. Entonces, esas 4 habilidades, o dimensiones, perdón, y sus distintas subhabilidades son fundamentales para desarrollar una formación integral en el educando y también para mejorar sus aprendizajes. Cuando se piensa la emoción como una facilitadora de la actividad cognitiva, ahí está también la clave. Esa es la inteligencia emocional. Por eso se llama inteligencia emocional. Si no, nada más fueran puras emociones. Sí. Uh-huh. Que de hecho, que de hecho esa es la diferencia entre la postura de Salovey y Mayer a la de Goleman, ¿no? Goleman, sí, o incluso a la de otros modelos híbridos, como por ejemplo la de Vizquerra. Ajá. Así es. Muy bien.
Tenemos otra pregunta que dice lo siguiente: ¿qué nos aconseja para lograr invitar o sembrarles la inquietud a nuestros docentes para mirar a otros paradigmas contemporáneos de lo que ya están acostumbrados? No, bueno, hay que insistir en la formación de los docentes, la actualización de los docentes. Ahorita, pues bueno, quizás por el efecto de recencia, ¿no? Que este efecto de la memoria, que lo último es lo que más se recuerda, pues como vimos, la psicología positiva y la inteligencia emocional es lo que más se acuerdan, ¿no? Pero claro, las contribuciones que hacen esos paradigmas, junto con las que han hecho aquellos otros psicológicos, y estoy hablando de, por ejemplo, constructos como el aprendizaje significativo, la metacognición, la autorregulación, el aprendizaje autoestructurado, la autonomía moral, entre todo esto que tiene que ver con lo cognitivo, junto con lo que estábamos hablando de la psicología positiva y la inteligencia emocional, permiten pues, una formación integral. Al alumno se le tiene que ver, o sea, así, y necesitamos de los distintos paradigmas, y necesitamos conocerlos, y no nada más quedarnos en el que nos es más cómodo o que lo conocemos más. O sea, yo, por ejemplo, soy un psicólogo que me conocen más como del campo de la cognición, pero definitivamente yo nunca he dicho que es lo único, lo definitivo, y a lo que solamente tenemos que centrarnos con generar propuestas educativas, sino que se necesita también de las cuestiones pues volitivas, emotivas, motivacionales, etcétera, y tenemos que verlo integrador. Entonces, pues me he movido hacia otros paradigmas y para conocerlos, para entenderlos. De lo contrario, vamos a tener siempre la misma visión pues de popote, ¿no? De quien ve solamente el popote y pues ve lo que le alcanza a permitir ver el popote y se deja fuera todo lo que está alrededor, ¿no? Yo animaría a que los profesores, a que los psicólogos educativos trataran de tener una visión pues, lo más integral que fuera posible, conocimiento de todos los paradigmas que fueran posibles, por lo menos para tener una opinión sobre ellos. Claro que después no puede ser experto en todos, pero sí por lo menos tener una buena opinión sobre cada uno de ellos y qué es lo que busca. Y sobre todo los paradigmas que sí son serios, porque también hay muchas cosas ahí alrededor que la verdad, sinceramente, había que también saber argumentar por qué no son serios. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer? Pues si no tenemos un buen conocimiento de los que sí lo son y por qué lo son. Entonces animaría que pues se abrieran a conocer otras propuestas, cambia la perspectiva, y se enriquece además. Incluso si tú quieres decir, pues yo lo mío es lo piagetiano, por ejemplo, cuando conoces otros paradigmas, te cambia la perspectiva y creo que entiendes mejor lo que trabaja el paradigma psicogenético. Excelente. Muy bien, doctor. De la mano de los paradigmas, pues no podemos dejar de lado los enfoques que se le dan a la psicología de la educación. En alguna ocasión habíamos dialogado usted y yo con motivo de la publicación de su libro de Psicología de la Educación, una mirada conceptual, en el año 2018, que pues había dos riesgos en los enfoques de la psicología de la educación. Una, psicologizar a la psicología de la educación, y el otro, pedagogizar a la psicología de la educación. Pero en ese diálogo brotaron otros dos riesgos, el de sociologizarla y el de neurocientificarla. ¿Cómo se puede mantener una perspectiva de equilibrio como profesionales de la psicología de la educación? Bueno, yo creo que en el caso nuestro como psicólogos educativos, tenemos que tener la visión de lo psicológico y de lo educativo a la vez. Eso es lo que nos permitiría no caer en reduccionismos psicológicos. Si nada más tenemos la perspectiva psicológica y nos olvidamos de los conocimientos alrededor de lo que es nuestra realidad educativa, pues sí, perdemos y pues bueno, dijéramos, nos inclinamos por un lado, que es el lado de la psicologización.
Igual algunos autores, psicólogos educativos luego se orientan más hacia lo pedagógico y terminan con un discurso que parece más de un pedagogo que de un psicólogo educativo. Han descuidado su formación psicológica y sí, la verdad, se han pedagogizado, ¿no? Ahora, por otro lado, yo creo que la realidad educativa, lo que nosotros podemos hacer es presentar nuestra mirada psicológica. El sociólogo de la educación lo que hace es que presenta su mirada sociológica sobre la educación, quizás el economista de la educación, porque los hay también que se dedican al estudio de los factores que intervienen, económicos que intervienen en la toma de decisiones de las políticas educativas. Bueno, pues así, nada más ven la educación desde el punto de vista economicista y caen en economicismos, como en sociologismos, como en psicologismos, ¿no? Pues no, en el caso nuestro, para evitar los psicologismos completos, tenemos que estar, sí, al pendiente de lo que ocurre en la educación y ser un poco críticos sobre qué es lo que podamos nosotros, dijéramos, aportar a la comprensión de las realidades educativas. Si somos demasiado optimistas, podemos caer en psicologizaciones. Tenemos que ser un poco críticos y ver que mucho de lo que hemos hecho está muy bien, pero que aún hace falta más. Porque los problemas educativos cambian, ¿sí? No siempre son los mismos, son dinámicos, las realidades educativas cambian y necesitamos estar pensando con lo que ya tenemos, esas distintas realidades educativas dinámicas que van, pues sí, que van siendo dinamizadas y eso nos daría un equilibrio, ¿no? Y nos haría pensar, bueno, creíamos que ya lo sabíamos todo sobre la educación con lo que teníamos, pero ahora se nos presenta este otro problema o esta otra situación educativa y tenemos que ser críticos sobre nuestro conocimiento psicoeducativo y en ese sentido, sí sería más difícil caer en los psicologismos, porque criticaríamos lo que somos, de lo que somos capaces. Creo que ya para terminar, los psicólogos ahora estamos mucho más preparados, tenemos muchas mejores herramientas teórico-conceptuales, metodológicas para abordar las cuestiones educativas, pero sin duda nos faltan muchas cosas. Excelente, gracias doctor. Y tenemos dos preguntas ya para concluir. Voy con la primera que tenemos. ¿Qué recomendaciones externaría usted, doctor Gerardo, para aplicar en las escuelas algunos de estos paradigmas psicológicos y psicoeducativos? O sea, nosotros no podemos ir a aplicar estos paradigmas, los que tienen que aplicarlos son de alguna manera los responsables que están en esos escenarios educativos, que son los docentes, los directivos. Nosotros lo que podríamos hacer es contribuir a desarrollar propuestas, a elaborar, no sé, materiales, a generar asesorías, ¿no? Bueno, siempre y cuando nos permitieran, pues, escuchar nuestra voz. Y solamente de esa manera. O sea, los docentes también necesitan, particularmente los de educación básica, los de educación media, incluso también los universitarios necesitan también formación, actualización de algunas de las propuestas que creo que podemos, pues, aportar y que pueden ser interesantes para ellos. Esa es la manera indirecta en la que podemos incidir. Ahora, por otro lado, necesitamos hacernos más presentes en quienes diseñan las propuestas a nivel, dijéramos, más alto, ¿no? Y también presentar nuestro discurso, hablar de lo que podemos aportar, porque lo desconocen, porque precisamente por eso se hacen propuestas como estas, de las que estábamos hablando en la primera pregunta, que no se sabe ni cuál es su identidad, ¿no? Y sin embargo, pues se cubren de nacionalismo y se cubren de, no sé, distintos disfraces que la verdad es que sí cuesta mucho trabajo entenderlo porque también no creo que la situación no va por ahí. El país necesita otras cosas. Y en ese otro nivel, en el nivel más alto, tenemos que hacernos presentes en nuestro discurso psicoeducativo para los que toman decisiones
pero igual dependería y sería interesante que nos abrieran que nos dieran la opción para poder hacerlo y que nos abrieran las puertas para permitirnos. Muy bien. Y por último, nos preguntan, ¿cómo comprender el paradigma del humanismo, dado que en algunas ocasiones se le manipula o incluso se le malentiende? Pues el humanismo como tal, pues en psicología viene de la mano de aquellos autores existencialistas o fenomenólogos como pues los que dieron lugar en la década de los 50, de los 60 del siglo anterior, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Como Maslow, como Rogers, ¿no? Incluso podríamos citar algunos como Viktor Frankl, que también influye, ¿no? Como existencialista, fenomenólogo. Por supuesto, el pensamiento de Sartre, el pensamiento de Husserl, el pensamiento de varios existencialistas ahí que influyeron. Ese era, y además, particularmente después, en psicología es, sin duda, los pilares son, pues, Maslow y Rogers, ¿no? Y eso dio origen al paradigma humanista en educación y tuvo un cierto auge en los 60, pero es que nadie investiga, o sea, es un paradigma que se ha venido de alguna manera desarrollándose muy poco. Además, se vinculó con el movimiento del potencial humano, que también, por otro lado, no era muy serio, varias de esas cosas ahí. Y bueno, algunos lo han retomado en la actualidad, pues, no sé en qué sentido, porque a lo mejor, pues, suena bien esto de humanismo, ¿no? Pero no, después ya no termina pareciéndose aquello. Ya es otra cosa, ¿no? Sí. Por eso yo decía que, pues, aunque tuviera cara de humanista, ¿no? La propuesta actual, o que tuviera ese epíteto ahí, o ese calificativo, no lo era en sentido estricto, así como aquellos lo fueron, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, se me hacía muy interesante y coinciden con algunas cosas, por ejemplo, esta cuestión del sentido de la vida de Viktor Frankl, de la autorrealización de Rogers. Tiene que ver con algunas cuestiones de la psicología positiva, claro que vistas desde otro punto de vista y no, que no coinciden exactamente como tal, o incluso de la inteligencia emocional o de las competencias emocionales de izquierda, algunas cosas más o menos pueden coincidir, pero no son iguales, no son iguales. Creo que eso es lo importante cuando uno estudia los paradigmas, es que aprende, ¿sí?, a distinguir unas cosas unos de los otros, ¿sí? Aprende pues a comprenderlos en lo que dan de sí mismos, y si no lo hace uno, pues se pierde en toda esa vorágine y te dicen un término como un mantra y crees que se refieren a aquello, pero no es verdad porque no tuviste claridad en hacer un análisis de eso desde antes. Eso es lo que creo a mí. Voy a hablar un poco en términos de mi experiencia. Cuando yo escribí Psicología de la Educación, Paradigmas en Psicología de la Educación, muchos me decían que era como una especie de refrito, ¿no? Yo decía, bueno, hagan ese refrito ustedes, ¿no? Y háganlo y analicen cada uno de los paradigmas, y pues no, pues hasta ahí se quedaban las críticas, ¿no? Claro. Y creo que contribuyó lo que me han dicho los profesores, los especialistas, los psicólogos, algunos pedagogos, cuando platicamos en relación con ese libro, es que les ayudó a hacer un mapa, ¿no? Y esclarecer, esto es de acá, esto es de allá, esto es, etcétera. Sí, claro. Y entonces cuando lo tienes y te hablan de humanismo hacia la ligera y pues con una envoltura que no sabes bien de dónde viene, creo que a eso es a lo que se refiere y a lo que yo me refiero, porque que es una mascarada y que por eso yo decía, no hay claridad suficiente, no me atrevería a decir cuál es el paradigma que está detrás exactamente de esa propuesta. ¿Podría decirse entonces, doctor Gerardo, que el humanismo ha evolucionado en
varias líneas, de la educación positiva o psicología positiva, el de la inteligencia emocional, o es necesario volver a esa idea original del humanismo. Yo creo que no, o sea, coinciden en varias cosas, pero no es que ese humanismo evolucionó a la psicología positiva, a la inteligencia emocional, no. O sea, si te das cuenta, aquellos hablaban de la autorrealización, ¿sí? Y no es exactamente a lo que se refiere, por ejemplo, la psicología positiva. Y, o sea, puede ser malinterpretado, que es eso de autorrealizarte, ¿no? Y por eso se tergiversó con el movimiento del potencial humano. Y se metieron las cosas de yoga y se metieron las cosas de quién sabe qué, ¿no? Sí. Y la New Left, ¿no? En los 60 y en Estados Unidos. Y otras cosas como New Age y esotéricas. No, acá esto es otra cosa. Seligman ha dicho que, pues a veces tiene cierto parecido, pero no es igual. Son otra cosa. Excelente, muy bien. Muchas gracias por la aclaración. Pues, doctor Gerardo, muchas gracias por su tiempo para responder estas preguntas. Vamos a dar cierre a este diálogo muy interesante con aportaciones relevantes y permítanme dar lectura al reconocimiento que el Centro de Educación Superior, ENO, hace al doctor Gerardo Hernández. El Centro de Educación Superior ENO, Escuela Normal Occidental, otorga el presente reconocimiento al doctor Gerardo Hernández Rojas por su valiosa participación como conferencista con el tema Paradigmas contemporáneos en psicología de la educación, en el webinar Actualidad y Prospectiva de la Psicología Educativa. Agradecemos su colaboración y entrega a la educación. Y bueno, pues de parte de la maestra directora, la maestra María de Jesús Salinas. Muchas gracias, doctor Gerardo, por sus aportes. Muchas gracias a ustedes y ha sido un placer estar en contacto virtual, ¿verdad? Con ustedes. Espero que la siguiente sea presencial porque la verdad es que Guadalajara es precioso. Muchas gracias. Si nos permite unos minutitos después de terminar la transmisión, por favor, doctor Gerardo. ¿Cómo no? Claro. A nuestros participantes, muchas gracias por sus aportes, por sus preguntas. Les recordamos que mañana tenemos nuestro tercer y último día del webinar con el doctor Arturo. Recordarles que hubo un cambio de hora para esta charla, será a la 1 de la tarde y no a las 12 como estaba programada en la publicidad que se les envió a algunos de ustedes. De nuestra parte sería todo, agradecemos su atención, nos vemos pronto y hasta luego.